tú me das. Sé que nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo yo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo yo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, sí Señor. Creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas. Creo en ti, creo en ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo yo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente y poder, aunque sea saludarnos por este medio. Estamos ya avanzando en otras etapas de esta cuarentena y así como hacen las recomendaciones sanitarias todos los funcionarios de gobierno, de la misma manera yo como pastor de la congregación les animo a que sigan teniendo paciencia. Si bien ahora se levantan algunas actividades acá en el AMBA, no es el mejor momento sanitario. Este es el momento de mayor contagio y de mayor propagación del virus, por lo que les pido a todos que tengan mucho cuidado, mucha prudencia y aquellos que tienen que salir por alguna obligación laboral o por alguna obligación familiar, que lo hagan con mucho cuidado. Los hermanos que están sirviendo en la atención a los necesitados en la iglesia, hemos reducido el número a lo mínimo posible para que en estos días, por lo menos estos 15, 20 días por delante, haya el menor grupo posible para evitar contagios y evitar situaciones después que compliquen la vida de las personas. Y además mañana tenemos el Día del Amigo. Muchos van a tener la tentación de querer juntarse o de juntarse con grupos y demás. Les quiero pedir que por supuesto no lo hagan. Lo mejor que podemos hacer con los amigos es compartir un momento a través de las redes, hablarnos por teléfono y aprovechemos para extrañarnos un poco y ya vamos a tener momento de hacer encuentros. Les pido que no hagan ningún tipo de encuentros que pongan en riesgo la salud. Quizás los más jóvenes, algunos dicen, bueno, pero a mí no me va a pasar nada, o algunas personas dicen, yo no tengo problema, a mí no me va a pasar nada.
probablemente no les pase, pero no les pido que lo hagan solo por ustedes, sino porque uno puede, sin darse cuenta, contagiar, y especialmente tenemos que proteger a las personas mayores y a los niños. Así que tengamos precaución y prudencia, particularmente en estos días. Y bueno, seguir alentando a aquellos que están luchando y recuperándose de la enfermedad, y otros que están pasando situaciones económicas difíciles, y otros que están con otros problemas de salud, tal el caso de Javier, que sigamos orando, intercediendo por él. Y también algunos pedidos de oración que nos llegaron a través de las redes, por matrimonio, familias que están pasando situaciones difíciles, también oramos por ellos, y a cada uno que tenga alguna necesidad particular, que lo comunique a través de las redes o a través de algún contacto con algún líder, que vamos a estar orando y vamos a estar acompañando a cada persona. Seguimos entregando las bolsas de alimentos, y si alguien está que antes no necesitaba pero ahora lo necesita, que no deje de avisarlo, que vamos a tratar de acercarnos de alguna manera u otra. Y agradecer a todos los que colaboran, quizás algunos obviamente por las razones sanitarias no pueden estar, pero sí aportan, están orando, hacen aportes económicos, acompañan, están atentos a las necesidades. Agradecerles y bendecir también a todos los líderes de la iglesia que hacen el esfuerzo de juntarse con sus grupos a través de la tecnología, a través de las distintas redes. Así que sostenerlos y animarlos a continuar haciéndolo, y aquellas personas que se han integrado por estos medios a escuchar las predicaciones o a sumarse a los grupos, también decirles que Dios les bendiga, y me alegro, y ya nos vamos a poder ver cara a cara pronto. ¿Qué les parece si tomamos un momento de oración y luego compartimos una reflexión de la palabra? Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. En manera especial rogamos, Señor, para que tu mano, Señor, pongas sobre la vida de cada persona que está padeciendo enfermedad, y particularmente por Javier, que lo sigas guardando, que sigas sosteniendo, Señor, a Sol, a Justina. Señor, gracias por tu cuidado sobre ellos. Señor, guarda todas sus vidas y todo lo que ellos tienen, y derrama sanidad sobre el cuerpo de Javier. Señor, te rogamos por aquellos otros que están enfermos, por los que están pasando situaciones familiares complicadas, por la vida de muchas personas que están en tensión o cuestiones económicas, laborales, que también les bendigas. Y Señor, rogamos que guardes y traigas también consuelo a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, que tu consuelo y tu fortaleza esté sobre cada uno de ellos. Gracias por este tiempo y gracias por poder compartir este momento juntos. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartirles una palabra en relación a una frase o una expresión que se está usando mucho, que es el aislamiento social. Desde el momento que se pronunció el aislamiento social, nunca me gustó del todo la palabra que tenemos que aislarnos socialmente, porque justamente en este tiempo lo que tenemos que estar es más cerca, estar juntos, estar atentos, pendientes y mirándonos unos a otros. Quizás desde mi punto de vista hubiera sido mejor decir un aislamiento físico por una cuestión sanitaria más que social. Pero bueno, son términos, no es tan importante. Pero pensando en esto del aislamiento social, quiero ir un paso más allá de lo sanitario. No es que estoy hablando del aislamiento social sanitario que es obligatorio en este tiempo, sino estoy hablando del aislamiento y la distancia social que hemos ido poniendo a lo largo del tiempo con las personas. Y cómo ya nuestra sociedad estaba sufriendo un aislamiento social, o viene sufriendo nuestra sociedad un aislamiento social y una ruptura del tejido social. Y quisiera compartir algunos textos de la palabra o algunos pensamientos de la palabra donde hubo momentos donde se hicieron rupturas y realmente se provocaron verdaderos aislamientos sociales. Por eso quizás hoy el énfasis es decir, tenemos que terminar con el aislamiento social, basta de aislamiento social. Y otra vez no me refiero a lo sanitario, que
que se menciona en los medios, y no me refiero a esa distancia social que tanto mal nos hace a todos. Hubo un día en que le hicieron el aislamiento social a un jovencito que se llamaba José. José era un soñador, uno de otros 10 hermanos más, y él era una persona que tenía mucho entusiasmo, muchos sueños. Como era el menor de los hermanos, era un poco el preferido de la madre, consentido por el padre, y además los hermanos empezaban a sentirle un poco de envidia, de enojo por su condición de que era el menor y era el que recibía todos los caprichos, por así decir, como decimos ahora, de los padres. Le permitían todo, la mamá le hacía la mejor ropa, el papá lo tenía siempre cerca y los mayores tenían que ir a trabajar. Así que era medio, los hermanos tenían un poco de encono, un poco de enojo hacia él. Y además él, cuando él tenía, como era un soñador y contaba sus sueños, lo contaba con un poquito de altanería, como diciendo yo voy a hacer, aunque él no entendía muy bien lo que soñaba, pero los sueños mostraban de que él iba a ser una persona importante, de que algo especial había en él. Pero la forma de contar lo que él tenía les hacía sentir a los hermanos que ellos no valían nada y que él era el único importante. Por lo tanto, los hermanos muchos no lo querían cerca. Y cuenta el relato de la palabra que un día los hermanos, el padre los envía a los hermanos a buscar alimento para las ovejas y estaban en esa tarea de buscar los alimentos, y el padre le dice a José, el menor que se había quedado con él, le dice, anda a ver dónde están tus hermanos y a ver si están haciendo la tarea, anda, fíjate cómo están y vení, contame la noticia de cómo están ellos. Me dijo que lo había enviado para que les cuente a ver si realmente estaban haciendo lo que él les había mandado. Así que los hermanos estaban en esa tarea, caminando en búsqueda de alimento para las ovejas, y lo ven venir al hermano menor, y ya cuando lo ven venir empiezan a decir, mira, otra vez viene este, a llevarle los cuentos a nuestro papá, empiezan a tramar entre ellos, a decir, no lo soportamos más, él, ¿quién se piensa que es? Empiezan a como a tener entre los hermanos a hablar mal de José, y mientras se está acercando uno dice, ¿y por qué no nos sacamos de encima a esta persona y lo matamos? ¿No? Y empiezan a planear la muerte de su hermano porque no lo soportaban más. Y otro dice, no, no lo matemos, mejor lo tiramos a un pozo. Y bueno, y cuando llega, apenas llega, le sacan la ropa, le arrancan su ropa, lo tiran adentro a un pozo. Y otro dice, mira, ¿para qué lo vamos a matar y quedarnos en la conciencia de la muerte? Si hagamos otra cosa. Y en ese momento pasan unos madianitas y dice, vendámoslo como esclavo. Y entonces lo agarran a su hermano y lo venden como esclavo a los madianitas, reciben unas monedas, unas 20 monedas de plata, y lo venden a su hermano, y los madianitas se lo llevan y luego comercian con él como esclavo y empieza a ser un esclavo en Egipto. Un momento trágico de la historia de José. José después tiene otros momentos y conocemos que luego él culmina siendo el asesor y la persona de máxima confianza del faraón mucho tiempo después. Pero ese fue un momento difícil en la vida de José, el momento donde él sufrió el aislamiento social de sus hermanos. Particularmente él sufrió la burla, él sufrió el desprecio, el enojo, la bronca, la violencia, el abuso. Todo eso se concentró en la vida de él, el deseo de matarlo, el desecharlo, hasta venderlo y que vaya a pasar el resto de sus días como un esclavo y abandonarlo completamente. Fíjate qué tremendo cuando los hermanos tramaron esta idea tan dura para la vida de José, cómo todo eso significó en la vida de José sentirse completamente solo, completamente abandonado, completamente desarraigado. A veces cuando las personas ponen en práctica estas actitudes de bronca, de violencia, de abuso, de enojo, de desprecio, de descalificación, aún el deseo de que no existe más está como muerto, y abandonarlo y despojarlo de todo y envolver todo esto con una gran mentira,
cómo esto produce un quiebre y resquebraja las relaciones sociales, y verdaderamente José sufrió un aislamiento social tremendo, que luego Dios, como siempre hace Dios con su misericordia, aún a pesar de tener situaciones difíciles de nuestro pasado, en su misericordia Dios puede restaurar todas esas cosas que Él vivió y luego lo coloca en otra situación, pero eso es otra parte de la historia. Yo quiero principalmente mostrarte cómo a veces cuando nos dejamos ganar por estos pensamientos o estas ideas puede provocar una distancia social tan fuerte que se produce una ruptura, tanto que ya no lo consideran más con su hermano, y el dolor que esto trajo en la vida de su papá y de su mamá, de su padre Jacob y de su mamá. Este dolor que produjo en ellos. Pero también hay otros relatos en la Biblia. Hubo otra ocasión donde el pueblo, como les conté la semana pasada, que habían pedido un rey y Samuel les había dicho que los reyes les iban a sojuzgar y que los iban a oprimir y que iban a generar situaciones difíciles. Bueno, estaba pasando esto. Había pasado ya el reinado de Saúl, había pasado el reinado de David y ahora estaba reinando y estaba terminando o había culminado el reinado de Salomón. Y en la época de Salomón el pueblo empezó a sufrir una opresión muy fuerte impositiva. La presión impositiva en épocas de Salomón sobre el pueblo fue muy grande. Tanto es así que no solamente hay una fuerte presión impositiva, sino que hay grupos de personas que son llevadas a hacer trabajos forzados para poder ayudar al sostenimiento. ¿Por qué? Porque Salomón, luego de construir el gran templo, se construyó un gran palacio también para él. Y empezó a armar un aparato burocrático enorme, y entonces para poder sostener eso y todos sus lujos, porque dice el relato bíblico que a Salomón le gustó tener muchas mujeres y tenía casi 1000 mujeres viviendo en el palacio, unas 700 que eran esposas reales y unas 300 que se llamaba concubinas. Allí estaba casi un grupo, un harén de 1000 mujeres que tenía que sostener todas sus necesidades, todos sus deseos y aún lo que ellas le pedían, que era cada una tenía sus dioses y sus altares y demás. Salomón, que había vivido una época de apogeo y de crecimiento, estaba en esta época de decadencia, y para poder sostener todos esos lujos y para poder sostener todo ese aparato burocrático que tenía y para poder sostener toda su corte, lo hizo a costa de la presión impositiva, y cada vez le metía mayor presión impositiva y cada vez mayor presión impositiva al pueblo. Cuando muere Salomón, el pueblo va a quien queda luego reinando, que es Roboam, y le dice a Roboam: mirá, considera esto, tu padre nos cargó y nos oprimió con mucha carga impositiva, ya no aguantamos más. Por favor, pensá, a ver, ahora que vos vas a empezar a reinar, considera esto, porque nosotros no aguantamos más esta presión impositiva, no podemos crecer, no soportamos más. Y mira lo que dice el texto de la palabra allí en Primera de Reyes capítulo 12. Dice así: tu padre fue muy duro, le dice la gente del pueblo, con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Y Roboam le contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. Roboam, ¿qué hace? Va y pide consejo. Primero pide consejo a los ancianos, y los ancianos le dicen: mira, Roboam, considéralo esto. Pero Roboam no se queda muy conforme con el consejo de ellos y va a pedirle consejo a sus amigos, a los jóvenes amigos de él. Y los jóvenes amigos de él le dicen: mirá, deciles así, Roboam, a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Roboam se deja llevar por el consejo de su grupo de amigos, y en vez de aliviar la carga impositiva, lo que hace es poner aún mayor presión sobre ellos. Y están llevando esto a una tensión social tan fuerte y a un punto de ruptura.
porque a partir de acá empieza a romperse y resquebrajarse la relación y ya están a punto de partirse los reinos. El reino de Israel partirse en Judá e Israel partirse en dos. ¿Por qué? A causa de que los dirigentes empezaron a tomar distancia de las personas. Cuando los que dirigen toman distancia de la gente, los que tienen la función de liderar, los que tienen la función de gobernar, los que tienen la función de ser responsables de algo, toman distancia como si se creyeran superiores al resto. No solo te hablo en la dirigencia política, sino cualquier tipo de dirigencia. Cualquier tipo de persona que asume un lugar de dirigencia, sea un maestro de escuela, sea un profesional, sea el que dirige una empresa o sea el que tiene un cargo político, cualquier persona, o aún los padres sobre los hijos, cualquier persona que ejerce una situación de autoridad sobre alguien y se convierte en un dirigente o asume un liderazgo y pierde esa relación con las personas y pierde el tacto, lo que le está pasando a la gente. Roboam le pasa lo que le pasó a Salomón, empieza a tomar distancia de las personas, empieza a pensar en sus propias necesidades y se olvida de las necesidades de las personas. Y ahí se produce otro quiebre, que es el profundo distanciamiento social que hay entre los dirigentes y las personas, entre los que tienen la responsabilidad de dirigir algo y la realidad de las personas. Aún en distintos ámbitos, aún en el ámbito sindical, en distintos ámbitos empresariales, en momentos donde ciertas personas creen que es más importante cuidar sus privilegios, cuidar sus propios deseos y cuidar su propio lujo y olvidarse de la necesidad de las personas. Bueno, esta distancia social entre los dirigentes y las personas produce un quiebre también en el tejido social. Y esto es algo que viene sucediendo, esa ruptura que se da entre los dirigentes y las personas. Dice otro texto de la palabra que hubo un momento donde un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre que tenía la vocación de hablar de parte de Dios, de decir una palabra de parte de Dios a su rey, de ser un consejero para el rey, en un momento determinado le dice al rey: mira, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles donde la situación se va a complicar, nosotros vamos a estar presos y vamos a ser llevados cautivos por otros reyes van a ocupar un lugar en esta tierra y vamos a vivir un momento muy muy difícil. Después vendrán tiempos mejores, pero el tiempo que se avecina es muy difícil. Sin embargo, este rey, que se llamaba Sedequías, no quiso escuchar la voz de un hombre prudente, un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre valiente como fue Jeremías. Jeremías le dijo y le advirtió: vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde a causa de la desobediencia del pueblo por muchos años vamos a tener que pasar un momento difícil donde vamos a tener que aprender lo que significa el resultado de nuestras malas acciones. Y luego de eso Dios va a restaurar las cosas. Pero Sedequías no le creyó. Sedequías prefirió hacer una negación de la realidad. Prefirió no escuchar lo que pasaba. Prefirió decir: no me importa lo que vos decís. No solo le dijo así a Jeremías: no me importa, no quiero escucharte, esto no es así, lo que vos decís es mentira, sino que dice: yo voy a terminar con tu vida y vas a ir preso. Tan abrumado estaba Sedequías por las palabras de este hombre honesto como Jeremías, de este profeta de Dios que le da una palabra y una indicación para que se prepare para el tiempo que viene. Sedequías, con tanto enojo, lo manda a meter preso, y estando preso lo mandan y lo tiran adentro también de un pozo, y casi a punto de morir Jeremías. Luego, por misericordia de algunas personas, es liberado, pero estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Porque a veces no queremos aceptar la realidad que vivimos y hacemos una negación de la realidad y nos queremos separar de la verdad. Hay verdades que son difíciles de escuchar, pero que son necesarias escuchar. Hay momentos en la vida donde tenemos que aceptar ciertas verdades, donde tenemos que aceptar que hemos pecado, donde tenemos que aceptar que nos hemos equivocado. Y a veces no nos gusta cuando alguien nos dice que tenemos que cambiar una conducta, que tenemos que modificar ciertas cosas, que tenemos que arrepentirnos.
que tenemos que cambiar de manera de vivir o de pensar ciertas cosas, o ciertas actitudes que hemos tomado que no son buenas y que tenemos que dejarlas. A muchos no nos gusta escuchar esas palabras. A Sedequías no lo escuchó y entonces lo que hizo fue aislarse de la verdad. El aislamiento social de la verdad, el aislamiento social de la realidad. Se aisló Sedequías en sus pensamientos y se aisló en un pensamiento que a veces es recurrente en nosotros. No pasa nada, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo, esta situación se va a superar rápidamente. Esto, esto que estamos viviendo ahora del coronavirus es una pavada, esto ya rápidamente va a pasar, esto enseguida esto se termina y volvemos de vuelta a como estábamos antes. Eh, y a veces me preocupa esto aún en el pensamiento de la iglesia evangélica, a veces fortaleciendo la idea de que con una declaración positiva es suficiente, es decir, no me va a pasar nada es suficiente. O con ese desarrollo del pensamiento mágico, es decir, si yo digo las palabras y las pronuncio, entonces todo va a ocurrir como yo lo digo. Y la realidad es que estamos ante una situación que es el comienzo de un montón de situaciones complejas en la sociedad. Y algunos dicen, no, no, no pasa nada, hacen como una negación de la realidad, ¿no? Hay una idea negacionista de que las cosas están pasando. Por eso no alcanza con una declaración positiva, con un pensamiento mágico, o con pensar que con que si yo soy bueno y trato de buscar el bien de los demás, a mí no me va a pasar nada. Es un error ese aislamiento de la verdad. Hermanos, lamentablemente yo tengo que decirle, los tiempos que se avecinan no son fáciles. Los tiempos que vienen no van a ser sencillos. Estamos ante una crisis global, no solo sanitaria, sino también económica, que va a demandar de nosotros un cambio profundo en nuestra manera de mirar las cosas. Podemos ser negacionistas de la realidad, podemos ser personas que nos tomemos distancia y sigamos con ese aislamiento social y esa ruptura, o podemos considerar que tenemos que hacer cambios porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Después quizás vengan momentos mejores o en medio de tiempos difíciles Dios se va a manifestar, como dice la palabra, cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. O sea, la gracia sobreabundante no viene en un contexto de poco pecado, sino la gracia sobreabundante viene en un contexto de abundancia de pecado. Lo que promete la palabra es una sobreabundancia de la gracia para poder sobreponerse a los tiempos. Pero los tiempos que se avecinan no son fáciles. Sino, miremos lo que está sucediendo aquí nomás en Bolivia. Acaban en estos meses, de estos 3 meses, 2 meses y medio, más de 100 pastores y pastoras de Bolivia que perdieron la vida, dejando viudas, dejando huérfanos, hombres y mujeres que con un corazón maravilloso, hombres de fe, abrieron las puertas de sus locales, de sus lugares de reunión, para poder atender un poco a las personas, porque el sistema sanitario está colapsado y entonces a la gente, como los análisis tardan muchos días, a la gente las dejaban en un lugar aislados y ellos armaron como especie de hospitales muy precarios en sus lugares de reunión y tratando de atender a las personas de esa manera, sin protección, sin cuidado, desprotegidos por un montón de razones, pero con un buen corazón, tratando de hacer lo que pudieron, dejaron la vida manifestando su amor y su fe por otros. Pero luego eso provoca y sigue provocando, y aún recién Bolivia está empezando el pico de lamentable de desarrollo y de multiplicación de esta enfermedad. Más de 100 pastores, dice el Consejo Nacional Boliviano Evangélico, que han perdido la vida en pocos meses. Gente que no tendría que haber muerto, gente que podría haber seguido sirviendo a Dios por muchos años, pero por distintas razones ahora sufren esto, y tantas personas que están padeciendo la pérdida de sus seres queridos, y no solo ellos, sino miles de personas más. Eh, por eso yo quisiera ahora escuchar a los que profetizaron sobre Bolivia que venían los mejores tiempos para Bolivia. Quisiera ahora escucharlos a ver qué le dicen
a sus hermanos en la fe. Como si se animan ahora a decir una declaración positiva de que nada les iba a pasar, cuando están sufriendo ahora la pérdida de muchas de sus familias. No eran los mejores tiempos para Bolivia, son tiempos de dolor. Quizás Dios en medio de esto haga que mucha gente crea, pero la verdad que son tiempos de dolor para esta nación y para tantos hermanos. Por eso no podemos hacer una negación de la realidad y aislarnos de la verdad. El aislamiento social de la verdad, el aislamiento social de la realidad. Hay otro relato en la Biblia más cercano donde cuenta que una persona iba por un camino para hacer negocios y de pronto lo roban. Lo agarran en la calle, le roban sus pertenencias, lo golpean y lo dejan tirado. Y dice el texto que muchas personas pasaron caminando alrededor, muchos de ellos eran religiosos o personas que tenían fe, y cuando lo vieron tirado en el piso, siguieron de largo. Porque estaban apurados, porque tenían tareas, porque tenían actividades, porque tenían sus propios problemas, pero lo vieron ahí a esa persona que estaba sufriendo el dolor, que lo habían robado, que estaba ahí tirado en el piso, pero lo esquivaron y ahora han dicho, no sé, estará borracho, anda a saber quién es, anda a saber lo que estará haciendo, pero pasaron por una persona que estaba sufriendo en ese momento, tirado en la calle, y nadie le prestó atención hasta que vino un samaritano y ese tuvo cuidado de él y recordamos, ¿no? Cómo lo atiende, cómo lo cuida, cómo se interesa por la persona. Y es la famosa parábola del buen samaritano, el que se interesa por el otro, por el sufrimiento del otro. Bueno, otra vez, ¿no? Las corridas, el estar preocupado por nuestras actividades, el estar estresado, cada uno preocupado por lo suyo, por sus problemas, por sus actividades, por sus situaciones, y a veces eso nos va generando una distancia con el que sufre. Ese aislamiento social con el sufrimiento del otro. Estamos tan preocupados en nosotros mismos que nos aislamos de los demás y no le prestamos atención al dolor ajeno. El aislamiento social hacia el dolor ajeno que rompe otra vez el tejido social. ¿Cómo puede pasar hasta que Jesús llama la atención y dice, no, todos debiéramos ser como el buen samaritano, que presta atención al dolor ajeno? U otro relato de la palabra donde muestra una mujer que un grupo de religiosos la agarra y se la lleva a los pies de Jesús y le dice, mira Jesús, esta mujer es una mujer pecadora, es una mujer que no presta atención a la palabra y la sacamos del mismo acto de adulterio y te la traemos acá. El prejuicio, la desvalorización a esa mujer, no preocuparse por su situación, si bien ella estaba en una situación que no era la mejor, que era una situación de pecado, la actitud, ¿no? de avergonzarla, de esa actitud de querer exponerla, de prejuicio, de mal pensamiento, de desvalorización de la persona y una actitud moralista de condenación. Y recordamos a Jesús cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ahí Jesús tiene una actitud muy misericordiosa sobre la mujer, porque recordemos que en esta época la mujer era muy desvalorizada, como lo ha sido a lo largo de la historia, pero en esta época aún más. Y Jesús, nuestro maestro, es quien tiene esta cercanía y considera a la mujer como un par, y tiene esta actitud de misericordia. No es la primera vez que vemos a Jesús rompiendo prejuicios sociales, prejuicios raciales, prejuicios entre grupos y entre personas. Y entonces Jesús es el que aplica la misericordia. Por eso este relato nos recuerda cómo a veces el prejuicio, la desvalorización, el moralismo puede llegar a tener esas rupturas y a veces rompemos y nos aislamos de la situación de los demás. El prejuicio funciona como una manera de generar aislamiento. El aislamiento social que genera el prejuicio y la desvalorización del otro. Lo que genera esa distancia y el crearnos superiores a los demás, una actitud moralista, eso rompe y genera un distanciamiento social tremendo. Por eso espero que pronto se termine el aislamiento social. Pero no el que está ahora, el aislamiento social que estaba antes de la pandemia, el aislamiento social que estaba mucho antes de la cuarentena,
ese aislamiento social que estaba rompiendo el tejido y las relaciones sociales. Que se termine eso. Por supuesto también queremos que se termine este aislamiento social sanitario. Por ahora todavía tenemos que seguir con este aislamiento social sanitario, o diría yo, este aislamiento físico por cuestiones de sanidad. Pero ya veníamos con un verdadero aislamiento social que nos estaba provocando muchas heridas como personas. Aislamientos que se daban a nivel personal también, a nivel familiar. Cuando entre hermanos empieza a haber peleas, discusiones, ver familias que se desmembran y hermanos que se pelean, a veces por el dinero, por la herencia, por las reacciones, por historias de vida, y hermanos que dejan de hablarse por años. O esposos que solo por mirarse el error el uno del otro empiezan a tomar distancia y se producen rupturas en las relaciones familiares. O el desencuentro entre padres e hijos, que los padres esperan algunas cosas de los hijos no lo hacen, o los hijos están interesados en sus proyectos y están desinteresados en la vida de los padres, o a veces de los hijos a los padres, porque los hijos ven que los padres han cometido errores y tienen mucho dolor, y todo eso que ha generado una distancia en la vida familiar, una ruptura, un aislamiento en la vida familiar. Rupturas que vienen de las relaciones entre hermanos, entre esposos, padres a hijos o hijos a padres. Un verdadero aislamiento social familiar, o el aislamiento social que se fue dando o se viene dando cada vez más agudamente entre las relaciones entre las personas, entre los amigos, y que a veces hasta por cuestiones secundarias, hasta por cuestiones políticas se pelean y genera una distancia y rompen relaciones por pensamientos o por posturas políticas o por posturas personales. Y entonces las relaciones de amistad se van apagando, se van dilatando, porque cada uno está en su mundo, en sus historias, y se van perdiendo las relaciones de amistad. O las relaciones con los vecinos, ya con los vecinos a veces ni nos conocemos, ni sabemos quiénes son, y hemos generado una distancia con los vecinos porque estamos apurados, porque estamos corriendo, porque no tenemos tiempo de detenernos a ver qué le pasa a nuestro vecino, y entonces se va generando esa distancia que ya ni conocemos a nuestros vecinos, ni sabemos qué les pasa, cuando antes el vecino era alguien que hasta cuidaba nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. O la relación con los compañeros de trabajo, que solo son relaciones que decimos, bueno, me veo en el trabajo y nada más, y cada uno hace su vida, pero antes los compañeros de trabajo terminaban siendo familia, terminaban siendo las madrinas, los padrinos, casi se convertían en los tíos de la familia, de los hijos. Esas relaciones que se fueron perdiendo, y los compañeros de trabajo pasan a ser solamente compañeros de trabajo. La distancia social que se va dando y que se va agudizando, y las relaciones entre las personas que se van generando distancia, aún hasta en una congregación. Antes era muy difícil ver que dos personas, o no era común ver que dos personas de una misma congregación no se saluden o no se hablen. O si eso pasaba, todos nos hubiéramos alarmado, hubiéramos dicho, ¿cómo puede ser que siendo hermanos en la misma congregación no se hablen, no se saluden? Nos llamaría a todos la atención y todos diríamos, bueno, ya está, terminen con esa distancia. Pero hemos dado lugar o hemos permitido que aún hermanos de una congregación no se saluden, no se hablen, tomen distancia, cada uno haciendo su vida, desconsiderándose o cerrándose el corazón hacia el otro, diciendo, bueno, listo, ya te cierro mi corazón, vos no sos parte de mi vida, yo no soy más parte de tu vida, y siguen en una congregación como si nada. Esa ruptura que se produce en un cuerpo como hermanos de la fe, se produce una ruptura como si nada hubiera pasado. ¿Ves cómo operó el aislamiento social y se fue produciendo rupturas en nuestro ejido social a lo largo del tiempo? Bueno, que este tiempo y que en estas horas Dios produzca en nosotros un regreso de esos malos caminos y nos volvamos al camino que Dios quiere, que es que podamos reconstruir los lazos sociales. Y que ya no opere más la burla, el enojo, el abandono, el desprecio, el abuso, la violencia, como en el caso de José. Que ya no abunde más el desinterés de los dirigentes con las personas y que le dan la espalda y cada uno busca su propio bien, los dirigentes su propio bien y la gente que le pase lo que le pase. O el desamparo hacia la verdad o la realidad y
y en vez de escuchar a quien dice la verdad, aislarlo y callar su voz, invisibilizar la verdad o la realidad, o la distancia que se produce con aquellas personas que están padeciendo dolor y situaciones, que ese desinterés o ese desamor, o el prejuicio que le pasaba a esta mujer, o el juicio que hicieron sobre su vida, el moralismo que actuó sobre la vida de esta mujer que estaba pasando una situación difícil también en su vida, y que toda esta distancia se termine, y que venga un tiempo donde realmente haya un regreso y se rompa el aislamiento y se produzca un acercamiento social. Espero que pronto podamos volver a un acercamiento social, donde vuelva a primar lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Que cuando termine esta pandemia, lo que aparezca de vuelta es el verdadero amor el uno por el otro, el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo. Que reflexionemos en este tiempo y que podamos decir, basta, no solo del aislamiento social sanitario, que quizás esto se prolongue y esta distancia física por cuestiones sanitarias son necesarias, como les dije al comienzo, pero que el verdadero problema es la distancia social que hemos tenido unos con otros, y que ese distanciamiento social se termine, para que volvamos a reconstruir los lazos sociales, y especialmente nosotros que somos personas de fe, volver a reconstruir esas relaciones que permitan que podamos volver a mirar cómo reconstruimos las relaciones en nuestra familia, cómo reconstruimos las relaciones con los que están cerca, cómo reconstruimos las relaciones con nuestros hermanos, cómo reconstruimos las relaciones con aquellos que hoy están distantes. ¿Cómo hacemos para volver nuestro corazón hacia el otro? Para que ya perdamos el desinterés o la desvalorización del otro y volvamos a tener un interés genuino por el otro, un interés real por el otro. Que volvamos a recordar las palabras de Dios, que tenemos que tener un profundo amor por el prójimo, un profundo amor por el otro. Quiera Dios que pronto este distanciamiento social se termine y la acción de hombres y mujeres de fe como vos y yo pueda hacer que volvamos a tener un acercamiento y verdaderamente cumplamos la palabra de Dios, de amarlo a Él y amar al prójimo. Que el Señor bendiga tu vida y esta palabra produzca efecto en nosotros. Amén. Vamos a decirle juntos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí
de amor seré para ti. Para ti, para ti, para ti. Porque tú eres mi Dios. Sí, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti.